Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este Vía Pública, terminando ya más reposada esta jornada de día martes con muchas noticias en el Congreso, también en el Palacio de la Moneda, de diferentes ámbitos, muchas vinculadas a la seguridad y otras a la defensa. Entre ellas, por ejemplo, la decisión que tomó hoy día el presidente Gabriel Boric, que se reunió con los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas por los casos de un presunto tráfico de drogas que ha golpeado al Ejército y durante este fin de semana también a la Fuerza Aérea de Chile. Tras la cita realizada al interior del Palacio de la Moneda, la FACH informó que remitió a la Fiscalía Regional de Tarapacá los antecedentes de los 5 exfuncionarios detenidos por intentar trasladar ketamina al interior de un vuelo institucional que tenía como destino la región metropolitana. Al mismo tiempo, la ministra de la Defensa, Adriana Del Piano, informó que se aumentarán las medidas de control, a lo que se sumará mayor inteligencia y también contrainteligencia para evitar que este tipo de hechos se repitan. Además, se puntualizó que los vuelos institucionales deberán pasar por los mismos controles rutinarios que se contemplan para pasajeros habituales en todos los aeropuertos de nuestro país. Además, durante horas de la tarde hubo una tensa sesión en el Congreso, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. No estuvo fácil el clima político al interior de ese lugar, donde compareció el comandante en jefe Hugo Rodríguez y también la ministra de la Defensa, Adriana Del Piano. Bueno, semana política, como van a ser todos de aquí a noviembre, cuando tengamos la primera vuelta presidencial. Estamos como cada martes con nuestro panel político, con dos amigos de la casa. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Hola, Davor, buenas noches. Y también Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos. Muchas gracias, Davor. Buenas noches, compañero Marco. Partamos analizando lo que planteamos en la presentación, que tiene que ver con esto de las narcoavionetas, de la FACH, del Ejército. La reacción que ha tenido el presidente Gabriel Boric, ¿fue la correcta? ¿Es una buena reacción de un presidente mandar a llamar a todas las Fuerzas Armadas? ¿Muestra su liderazgo? Sí, lo que pasa es que no es un caso aislado, ¿eh? Hemos visto ya una secuela de situaciones que ponen en entredicho otra institución más, porque ya sabíamos del Congreso, sabíamos de la justicia, digamos, no que están metidos en el tema del narcotráfico, pero que había, ¿no es cierto?, situaciones que generaban desconfianza, y ahora las Fuerzas Armadas, en este hecho puntual, ¿no es cierto?, de alguna manera vuelven a poner sobre la discusión el tema de la desconfianza en las instituciones, ¿no? Y evidentemente el presidente, me imagino, la señal que quería dar es justamente que tiene un control sobre la situación, me imagino, para evitar que esto siga escalando. Y el problema aquí es que uno se pregunta sobre el tema de la baja responsabilidad, en el sentido que no haya responsables que efectivamente puedan, después de una investigación, establecerse como quienes son los que están detrás de esto, y por lo tanto se apliquen las sanciones. Rodrigo, ¿cómo has visto la reacción del presidente Gabriel Boric, que hoy día a primera hora en algo inédito citó a los comandantes en jefe de la Moneda? Pocas veces en su mandato han estado todos allí. Sí, pocas veces, pero yo creo que al final del día la situación lo amerita. O sea, hace un par de semanas conocimos este mismo tema de narcotráfico vinculado al Ejército. Este fin de semana a miembros de la Fuerza Aérea, es una señal bien preocupante, porque ya no solamente se están tomando las poblaciones, sino que las fuerzas de orden y seguridad del país, que creo que es una señal ya de claridad de que el narcocrimen, el crimen organizado ha penetrado en las distintas instituciones, como dice Marco. Por lo tanto, me parece que tiene cierta lógica en este minuto, justamente para ordenar un llamado de atención, y la verdad que creo que una señal preocupante que tiene que hacerse cargo el gobierno, pero no solamente por lo que sucede en la Fuerza Aérea, sino que esto es un problema generalizado del país, y hemos visto que al final del día, más allá de los buenos intentos, más allá de las medidas que se han tomado, más allá de la legislación, sigue avanzando la delincuencia, el narcotráfico a lo largo de todo el país. Vamos a la política. Janet Jara está liderando prácticamente todas las encuestas que hemos conocido esta semana. Primer lugar, segundo José Antonio Kast, tercero Evelyn Matei. ¿Esperaban que creciera tanto después del resultado de las primarias, o también los ha sorprendido esto que hemos conocido domingo y lunes? No, lo que pasa es que las primarias tienen un efecto expansivo, ¿no es cierto? Hacen que quien ganaba la elección sea el tema de la conversación, ¿no? Ese tema de la conversación genera climas de opinión, la gente se entera, ¿no es cierto? Y después, cuando los encuestadores preguntan, evidentemente el top of mind, o sea, lo que primero se te viene a la mente es Jara, ¿no? Y eso entonces es lo que recogen las encuestas. Las encuestas lo que están recogiendo es el clima electoral, y evidentemente ella ha podido capitalizar eso, aprovechando además que, más allá de las diferencias, ¿no es cierto?, el oficialismo tiene una candidata única, ¿no?
Vamos a ver cuánto sostenido, ¿no es cierto?, cuánto consistente es esa unidad, pero por ahora están ordenados. En cambio, en la vereda del frente, seguramente vamos a hablar de eso también, hay más desorden y más dificultad, y eso de alguna manera también se proyecta en la opinión que la gente tiene respecto de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Estamos hablando de la primera vuelta y por lo tanto en ese escenario de primera vuelta pareciera ser que Janet Jara con mayor orden, con mayor control, a pesar de la situación con el Partido Comunista el fin de semana, creo que logra imponerse en la encuesta. Incluso ya sale otra, Tú influyes hace poco, o va a salir más tarde, ¿no es cierto?, que también confirma el mismo dato. ¿Cuán decidor es este primer lugar de Janet Jara y cuán sólido es? Falta poco más de 4 meses para las elecciones. No, falta mucho todavía. Y yo creo que está muy vinculado a lo que dice Marco. O sea, la buena noticia para Janet Jara es que tuvo un triunfo muy holgado versus los otros competidores. Pero este triunfo holgado, que en el fondo que ha sido el tema de conversación, el 60% que obtuvo la candidata Janet Jara y bueno, y la baja votación que obtuvo Gonzalo Winter y Carolina Toá, ha contribuido justamente a un ambiente de exitismo por parte de ella. Y ha logrado ocultar 2 noticias que creo que también han estado en la encuesta reflejadas, pero que no hemos quedado con la primera parte solamente, no hemos visto el detalle a fondo. Una, no hemos comentado que fue una primaria con muy baja participación. Entonces, este triunfo importante, de alguna otra forma, ha dejado en segundo plano la poca votación que logró el oficialismo en su primaria. Pese a que lograron sumar en esta primaria un nuevo bloque, el oficialismo, el socialismo democrático, pese a todo, no alcanzó a la votación que obtuvo la primaria anterior de Boric y Jave. Ese es un punto. Y lo segundo es que la misma encuesta muestra que más allá de que hoy obtenga un primer lugar, que logró capitalizar básicamente también la votación que tenían las demás candidatas en la elección pasada y también la aprobación que está teniendo el gobierno hoy en día, que ha ido subiendo en la encuesta, es que tiene menos techo para crecer que los otros candidatos. Los que están detrás de ella, que es José Antonio Caz y particularmente Evelyn Matei, tienen más posibilidades de crecer y eso ha quedado relegado en segundo lugar, porque su candidatura, más allá de que hoy está bien posicionada, es una de las que tiene mayor rechazo ciudadano. Hay mucha gente que dice que estaría no dispuesta a votar por ella y eso le pone un dique, un techo en el minuto, en la foto actual, para seguir creciendo en la aprobación, en la intención de voto por parte de los ciudadanos. Bueno, finalmente el fin de semana ella decidió, hoy el partido también, que no va a suspender la militancia, va a llegar hasta el final con las banderas del martillo y la hoz del Partido Comunista. ¿Va a lograr que ser del PC se convierta solo en un dato de la campaña o el ser comunista va a ser algo relevante de aquí a noviembre? Sí, eso es una buena pregunta porque si bien es cierto, claro, se echó pie atrás a la operación para que ella congelara su militancia y se instaló esta figura de la autonomía, ¿no? Ese fue el concepto que se instala ahora como relato respecto de cuál va a ser la relación que ella tiene con el partido. Efectivamente, en el padrón electoral hay una parte de yo diría, a lo menos sabemos que un tercio del padrón, el 30%, son personas nacidas después de 1990, gente que tiene 30, 35 años, en donde el tema del anticomunismo no logra pinchar, creo yo, el eventual apoyo que podría tener en ese segmento Janet Jara. Hay otra parte del electorado, recordemos que este es un electorado heterogéneo, ¿no es cierto? Otra parte, los mayores de 50, que efectivamente 50, 60 y los más. Los que saben de la Guerra Fría. Evidentemente los que tienen una mayor cercanía con lo que fue el rol del Partido Comunista en el quiebre de la democracia, y por lo tanto eso podría netear de alguna manera esos apoyos. Por lo tanto, el tema del anticomunismo yo creo que de todas maneras va a ir perdiendo tracción, porque el que más lo ha instalado ahora es Johannes Kaiser. Ni Caz ni Evelyn Matei han tocado esa tecla, por lo menos por ahora, ¿no? Caz ha preferido plantear el tema de que ella representa un gobierno fracasado, ¿no es cierto?, buscando el rechazo y el castigo al gobierno, y Evelyn Matei, ¿no es cierto?, todavía con algo de ambigüedad, intentando buscar, ¿no es cierto?, al electorado más moderado, con algunos mensajes, hacen que el tema del anticomunismo no sea, en estos dos candidatos, los más importantes de la oposición, el tema central por ahora de su estrategia de campaña. ¿Coincides con eso? ¿Será la simpatía, el carisma más potente que la militancia de un partido? Yo creo que en esta etapa, al menos como de acomodo de las piezas, yo creo que todavía estamos viendo cómo los comandos están posicionándose frente a esta nueva candidata, que insisto, con una gran votación, que es lo que cambia el eje probablemente de la campaña. Pero las campañas se definen no solamente por los programas, como ha tratado de hacer énfasis la candidatura de Evelyn Matei, o por las propuestas, como lo ha hecho José Antonio Caz en base a 3 pilares: seguridad, delincuencia y básicamente también crecimiento económico y empleo, sino que también las razones por las que no votarías por la otra persona. Y yo tengo la sensación de que esto va a ir tomando temperatura y a medida que se acerca la elección, sin duda va a ser un tema. Fue un tema
relativamente sutil durante la primaria. Recordemos que quien enrostró que en los regímenes donde ha estado el Partido Comunista gobernando, en los estados donde se ha estancado y ha habido pobreza, fue Carolina Toá. Fue Carolina Toá la que enrostró también que durante su gestión como ministra de Interior tuvo problemas justamente con la aprobación de proyectos para el fondo para limitar la delincuencia y encontró un dique en el Partido Comunista. Hoy estamos viendo que un grupo de militantes, de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio están llevando al Tribunal Constitucional una norma del actual gobierno del ministro Grau justamente para sacar este concepto de permisología y tratar de impulsar la inversión. Y hay un grupo de diputados del PC y del Frente Amplio que están llevando al TC justamente un proyecto que puede ser emblemático. Entonces, ella, si quiere ser líder de su coalición, va a tener que hacerse cargo de su programa, de su cercanía con la gente, pero también de esta mochila que significa el Partido Comunista en varios temas. Los valores democráticos. Van a tener que enrostrar seguramente lo que dijo, si Cuba era una democracia diferente, si su partido ha apoyado o no el régimen de Maduro en Venezuela. Yo creo que estamos viendo una especie de acomodo de piezas, pero sin duda tus atributos y las cosas que también de alguna otra forma te conflictúan van a estar dentro de la campaña. Ahora viene la campaña de verdad. Ella va a enfrentar candidatos que van a estar en la vereda distinta. Ella tuvo una primaria con personas que eran de su sector, del oficialismo, que compartió el gobierno con ellos, y así todo hubo un intento también por parte de algunos candidatos de enrostrarle su militancia comunista y lo que ha sido el Partido Comunista en la historia del mundo, en la historia democrática y también durante el gobierno del presidente Boric. Marco, y en ese afán de desmarcarse del PC o ir dejándolo atrás para que se convierta a lo mejor en un dato, ¿le sumaría, por ejemplo, sumar a su campaña en estos 4 meses y medio que quedan para la elección presidencial a figuras como Camila Vallejo, que vuelve en las próximas horas al Palacio de la Moneda? Sí, bueno, ahí la ministra vocera va a tener una difícil decisión. No creo que deje el gobierno, pero estando en el gobierno, su rol de vocera llega a un comité político que no era el que ella dejó, ¿no es cierto? Un comité político con menos densidad política, ¿no? No está, por de pronto no está Toá, tampoco está Jara, ¿no? Que formaba parte del comité político, y de alguna manera entonces tiene que moverse entre ese comité político más debilitado y por otro lado esta idea de que puede ser una bisagra, un puente entre el gobierno y la candidata del oficialismo, Janet Jara, por su cercanía. Además, recordemos que ambas militan, vamos a decir, en las posiciones un poco más críticas respecto de quienes hoy día dirigen el Partido Comunista. Y eran del comité político ambas. Exactamente. Entonces, de alguna manera, se va a tener que mover en ese rol y además con una oposición que va a estar muy encima, observando, ¿no es cierto?, los movimientos que puede hacer por el tema, ¿no es cierto?, de dar las garantías necesarias de no intervención y por lo tanto... Pero le podría sumar si se va a la campaña de Janet Jara, si renuncia al cargo de ministra y se va para acompañarla, porque muchos lo han hecho, uno mira la historia de Chile, muchos han renunciado en los últimos 3 meses para apoyar y dar una puntada final. Sí, yo creo que no, yo creo que ya Jara tiene bien consolidado esa base, esa parte del electorado, ¿no es cierto? Jóvenes, de izquierda. Yo creo que hoy día el desafío que tiene Janet Jara es cómo crece, ¿no es cierto?, cómo se corre hacia la búsqueda de esto que llamamos, que ya no es el centro, porque no hay un centro ideológico, pero a ese electorado más moderado, más que busca cambios graduales, que es una parte importante del padrón y por lo tanto no creo que le pueda sumar mucho más de lo que ya la propia Janet Jara tiene, sino que Jara tiene que buscar otro rostro, ¿no? Se hablaba de Analía Uriarte, de Nicolás Izaguirre también, creo que anda sondeando esas posibilidades. Son por ahí donde tiene que arroparse un poco más para poder dar una imagen de mayor transversalidad, más que, ¿no es cierto?, con militantes de su sector. Rodrigo, ¿de quién rodearse? ¿Hay que recurrir a las viejas figuras del socialismo, del PPD, del Partido Radical? A las viejas o a las nuevas, pero de ese mundo. Yo también ¿Pero quién? ¿Un nombre y un apellido de alguien conocido que pueda sumar? Yo también coincido con Marco en esa lógica. Pero déjame, yo creo que en el fondo Camila Vallejo, justamente uno cuando incorpora personas a un comando político en roles relevantes, tiene que buscar si estos aportan o no a la campaña. Y esa es la decisión quizás central de este tipo de determinaciones. Y yo coincido con Marco, yo creo que el rol de la ministra Vallejo, que va a estar cuestionada seguramente y tensada seguramente por la posición de estar mirando y observando constantemente si hay pasa la línea de la presidencia o no, pero ¿le aportará finalmente a la candidatura de Janet Jara? Son del mismo partido, formaron parte de un gobierno. De hecho, no es la ministra mejor evaluada, sin duda. De hecho, es de la ministra que tiene peor evaluación. Por lo tanto, el aporte es bastante cuestionable en una campaña presidencial como la que requiere Janet Jara, que necesita justamente abrirse a un mundo moderado.
nombre como Ana Uriarte, que estuvo ayer en el comando conversando con Janet Jara, del ex ministro Seguirre, que se anduvo, creo que, autocandidateando para conformar parte. Pueden ser nombres más razonables. La lógica es que ella logre tratar de ir acercándose a posiciones más moderadas, de personas que efectivamente buscan cambios, pero menos refundacionales, que son los que promueve básicamente el PCI y el Frente Amplio. Rodrigo, Marco, la suerte está echada para noviembre, ¿no? Tomando las palabras del presidente del Partido Republicano, que dice, bueno, la suerte está echada, no me interesa mucho lo que pasa con la candidatura de Evelyn Matei, porque ya se sabe que va a llegar Kast con Jara. ¿Ves esa mirada? ¿Comparte ese escenario? O sea, está echada en parte, porque claro, hoy día hay en la grilla a lo menos cinco candidatos fijos, ¿no? Janet Jara, del oficialismo, en la oposición, Kast, Matei, Kaiser, si es que Kaiser mantiene su candidatura, y Franco Parisi, ojo. Que tiene 10%, ¿no? Que tiene 10% y que va a estar en la grilla, y por lo tanto vamos a tener que esperar al 18 o los días antes del 18 de 40 días más, el plazo final, ¿no es cierto?, para saber si los que andan buscando patrocinios, ¿no es cierto?, como independientes, logran juntar las firmas. Se dice que Harold Mike Nichols, estaría cerca de ese objetivo, que también lo estaría Marco Enrique Minami, que el profesor Artés, ¿no?, que ha estado en varias eventos presidenciales, también podría estar juntando la firma. Entonces, vamos a tener una elección a 6 o 7 bandas, ¿no es cierto?, que pueden fragmentar ese 100%, ¿no? Ese 100% se puede dividir no en 3, no en 4, sino que en 6, ¿no? Si efectivamente los números como hemos visto de Franco Parisi comienzan a subir, ¿no? Podría llegar a un 10%, ¿no? Mike Nichols podría también andar en ese orden, y Marco Enrique Minami también. Entonces podríamos tener un fraccionamiento importante, ¿no? Y por lo tanto, quien logre tener una mayor base de apoyo más dura podría ser podría ser los dos nombres que lograran pasar al balotaje. ¿Coincides con eso? ¿La suerte no está echada? ¿Todavía es competitiva la elección? No está echada. Lógicamente, el presidente del Partido Republicano hace una interpretación. Cada uno ve desde su prisma, pues si así es la vida. Es una foto actual del momento. Eso es lo que dicen las encuestas, que hoy aparece Janet Jara con una gran posibilidad de pasar a una segunda vuelta, y en un segundo lugar José Antonio Kast, pero la verdad que quedan casi 5 meses, está toda la negociación parlamentaria de por medio, que creo que va a ser muy relevante para ver los liderazgos y ver cómo se van a estructurar las plantillas parlamentarias. Queda la campaña propiamente tal, los recorridos. En la misma encuesta que hemos comentado, en que José Antonio Kast aparece en un segundo lugar, también aparece con un porcentaje muy alto de rechazo, muy similar al que tiene Janet Jara, lo que pone también un techo en su crecimiento. Y a contrario, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, aparece con mucho menos rechazo, lo que le abre espacio también a un crecimiento frente a los demás candidatos. La duda va a ser cómo se hace la campaña, y eso va a ser muy relevante. Si se polariza y empieza de alguna forma a tomar forma la dupla Kast-Jara, que es una posibilidad, o de alguna otra forma los otros candidatos, particularmente Evelyn Matei, logra construir un relato que pueda aglutinar quizás a ese centro más moderado, que eventualmente busca una alternativa de cambio, pero que no quiere una refundación del país o de la institución. Entonces, Rodrigo, todavía no está echada desde mi punto de vista. Pero ves a Evelyn Matei acercándose a la socialdemocracia, y la socialdemocracia mirando a ver si esta candidatura les sirve o no les sirve. Yo tengo la impresión, fíjate, que no solamente Evelyn Matei, sino que todos los candidatos no deben moverse de su eje ideológico. Y el acercamiento debe darse siempre natural por las prioridades y programas. Si Evelyn Matei tiene que estructurarse entre 3 ejes, yo creo que los mismos de Kast, porque finalmente son los mismos que tiene el país: más seguridad, mayor crecimiento y mayor empleo. Y con propuestas quizás diferentes, y contrastar los programas y las ideas que tienen uno y otro. Y naturalmente da la sensación de que hay un centro que eventualmente podría buscar una alternativa. Pero a mí los movimientos posicionales ideológicos creo que de alguna forma desperfilan los candidatos y pierden quizás la quilla donde debe estar instalado, que es básicamente su electorado, que es más fiel y más leal. ¿Coincides con eso, Marco? ¿Sería un error que Evelyn Matei se acerque a la socialdemocracia, que tenga alguna idea que le haga sentido a la gente que representa ese mundo? Pero va a tener que hacer intentos en esa dirección. Lo que pasa es que hoy día Evelyn Matei se debate en esta disyuntiva en si su adversario es José Antonio Kast o es Janet Jara en esta primera vuelta. Yo creo que ella tiene más posibilidades que Kast de moverse de la posición en que está, a ir a buscar parte de ese electorado.
Pero para eso tiene que tener un relato claro, que es lo que estamos viendo ahora, que no aparece con claridad. Yo tengo la impresión de que en el comando de Matei no hay un sentido de la urgencia, ¿no? Por ejemplo, se nombra a Paula Daza como la nueva vocera que va a asumir en 10 días más. ¿No te gusta? No es que no me guste, sino que la urgencia Pero significaría... sería, yo lo escuché en todos los medios de comunicación esta mañana. Sí, pero formalmente se supone que asumieran unos días más. Ahora, ella era una muy buena vocera en un contexto como la pandemia, ¿no? Ella es médica, por lo tanto, de salud sabe. La gran pregunta y la gran incógnita que tenemos es si en un escenario altamente politizado en el que se va a tener que mover, va a poder rendir de la misma manera. Se supone que van a entrar otros voceros nuevamente, ahora un par de voceros más. Pero ella tiene la templanza, el don de la templanza, que Sí. es un buen atributo en la política. Sí. A diferencia puede de ser. Evelyn Matei, que es más chispita. Claro, puede moderar de alguna manera, Sí. puede atenuar, claro, eso. Vamos a ver cómo enfrenta adecuadamente, pero a mí lo que me llama la atención es ese sentido de la emergencia que no lo veo claro hoy día en el comando. Pero yo creo que más que buscarlo, ya debe esperar la respuesta. Uno debe ser muy dura con la candidatura de Janet Jara, tiene motivos suficientes para hacerlo. O sea, una candidata mujer debe apelar a la baja de empleo o al alza de desempleo en las mujeres. Una candidatura mujer debe apelar al aumento de delincuencia, debe apelar al proyecto constitucional del 4 de septiembre que les dio un sendo triunfo a la actual oposición. Pero no moviéndose de su eje ideológico. Es una candidatura de centro-derecha con énfasis en la libertad y con prioridades en seguridad y crecimiento. Y de alguna manera, haciendo énfasis, y se empieza a acercar este votante moderado del socialismo democrático, de la centroizquierda, de la DC, lo que tú quieras, yo creo que por ahí está la opción de Evelyn Matei de ir creciendo y también asumiendo que tiene un techo de rechazo mucho menor que el que tiene sus contendores. Entonces ella tiene que aprovechar esa posibilidad para tratar de crecer. Pero va a depender, como dice Marco, del sentido de urgencia, de cómo se ve la campaña, si se polariza o no, porque una campaña polarizada, todos los demás candidatos pueden desaparecer y eso es un riesgo. ¿Cómo va a afectar todo esto a la negociación de las listas parlamentarias? Porque la pelea está en la presidencial, pero las parlamentarias serán capaces de darse la mano Chile Vamos con republicanos y con el Partido Nacional Libertario y con todo lo que representa de la derecha hacia el término. Yo tengo la sensación de que esta idea de la lista única está muy lejana a la realidad. Muy lejana, pero Sí, porque está influida por la presidencial. Probablemente, y porque existen además complicaciones porque son muchos partidos. Lo veo difícil, no así lo que vimos en la elección municipal, que hubo varios municipios, algunas gobernaciones regionales, en que hubo una suerte de pacto por omisión que permitió de alguna otra forma alcanzar un número mayor de alcaldes y de gobernadores regionales. Yo creo que eso sirve de lección y da la sensación de que va por esa lógica de que van a enfrentar esta elección, si bien en pactos distintos, porque creo que el tema de la lista única es más complejo, pero sí van a poder al menos tener la sensatez, la cancha está entregada para que tengan un buen resultado parlamentario y además los incentivos están puestos básicamente hoy en el Partido Republicano, porque las encuestas dan que tienen una posibilidad importante para hacer gobierno. Me imagino que van a querer tener un Congreso distinto al que han tenido los últimos dos presidentes, hiperfragmentado, con minorías que no le permitan avanzar en los proyectos. Entonces, creo que la solución de los pactos por omisión está mucho más cercana del modelo de lista única. ¿Lo ves así mismo? ¿Hay posibilidad de que haya más unidad a la izquierda y la derecha? Bueno, en el oficialismo, antes que la ingeniería electoral, que tiene que ver con esto, uno debería preguntarse si efectivamente están en condiciones de ser una alianza política, ¿no? Hasta ahora partieron siendo una alianza electoral, después fueron una coalición de gobierno. La pregunta es si hoy día, después de la primaria, hay condiciones, ¿no es cierto?, para hacer una alianza política, digamos, los 9 partidos que forman parte del oficialismo. Y en segundo lugar, ahí viene la discusión, claro que hay poco tiempo, viene la discusión sobre si uno o dos listas. Recordemos que Davor son 181, 183 cargos los que hay en disputa, ¿no? Los 155 de la Cámara de Diputados, más la mitad del Senado, 26, y por lo tanto eso es lo que está en disputa. Ahora, desde el punto de vista de la aritmética, de la geometría diversa, si uno dice 9 partidos políticos en el oficialismo, es imposible que todos compitan en un mismo distrito, ¿no? Entre paréntesis, porque los distritos son de 3, de 5, de 8, ¿no? Y puedes presentar más uno. Y claro, el N más 1, o sea, entonces no da. La gran pregunta es si eso es suficiente argumento para tener dos listas parlamentarias. Creo que en el oficialismo a lo menos
ha ido prendiendo la idea de una lista. Yo, contrariamente a lo que yo suponía que iba a avanzar más rápido de las dos listas, creo que se ha ido cerrando el espacio para una lista con sacrificio. Ahí va a haber bastante sacrificio, ¿no? Vamos a ver si Janet Jara tiene la capacidad de imponer el orden, ¿no es cierto?, para poder alinear, ¿no es cierto?, a los parlamentarios y a los que pretenden ser parlamentarios en una sola lista, cosa que no es fácil, ¿no? Ahora, la AEC ha estado dando señales de que los parlamentarios serían más partidarios de una lista única y salir rápidamente a apoyar a Janet Jara. Desde tu natal Magallanes, ya la democracia cristiana de Magallanes habría señalado, ¿no es cierto?, Juan Morano, que ya está disponible para apoyar la candidatura de Jara. Los dos senadores, Yanna Proboste, Huenchumilla, han dicho algo parecido, y el diputado Aedo y otros también han planteado eso. Entonces, Pero el presidente Undurraga dice que no. se le va a ir desgranando, eso sí, el choclo de aquí al 26 de julio, que es la fecha de la Junta, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. ¿Cuán fuerte ven a Franco Parisi? 10% a mí me sorprendió por lo menos ver el fin de semana que tenía 2 dígitos, recién llegó, irrumpió la carrera presidencial, está allí avanzando, no sé dónde porque no lo veo permanentemente en los medios, pero está llegando al electorado. ¿Cuál es la clave de su éxito? Franco Parisi ya tiene un piso electoral. Tuvo una está en la memoria. Y hubo gente que votó por él, y esa gente probablemente, cuando tú votas por una persona, sobre todo cuando lo haces por primera vez, y probablemente el electorado de Franco Parisi recogió mucha juventud en un momento en que había mucho descontento con la política, y esas personas tienden a seguir votando un tiempo razonable, al menos 2 o 3 elecciones por la misma persona, fíjate, o el mismo sector. ¿Pero es de centro Franco Parisi hoy día? Parisi yo no lo podría definir ideológicamente, creo que es una persona que tiene la capacidad para moverse ideológicamente y ser muy crítico con el establishment político actual. Por lo tanto, tengo la impresión de que él va a lograr, si es que su discurso va en la lógica de criticar a la política, al gobierno, a Chile Vamos, en el fondo, y lograr capitalizar el descontento, que también es un poquito el discurso que tiene Johannes Kaiser desde una vereda más ideológica, pero yo creo que ahí está la riqueza de Franco Parisi, y además creo que tiene además una estructura digital muy potente, que fue lo que permitió que una campaña sin presencia física lograse la votación que obtuvo. Pero él logra capitalizar el descontento de la política. ¿Tiene ideología. ¿Tiene mucha fuerza, tiene tracción esta candidatura? Mira, lo que pasa es que el electorado siempre suponemos que es uniforme y es bien heterogéneo, ¿no? Hay una parte de los electores, especialmente en estos 6 millones que son los electores obligados, que son despolitizados, volátiles. En ese segmento yo creo que él tiene una llegada, ¿no? De hecho, lo que están marcando las encuestas quizás tiene que ver un poco con ese tipo de elector, ¿no? Que es la mitad del padrón. Entonces, de alguna manera, él puede amenazar la candidatura. Él se construye una candidatura desde el punto de vista del populismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede amenazar la candidatura de José Antonio Kast, porque Kast también tiene una base de apoyo importante ahí. Entonces, al que le entra a competir, creo yo, fundamentalmente es a Kast, y por lo tanto tiene que tener cuidado José Antonio Kast en ese electorado populista, digamos, no lo quiero decir peyorativamente, pero quiero decir que en el sentido de ofrecer propuestas que la gente quiere escuchar en materia de seguridad, en materia de migración. Ahí es donde se va a dar en esa parte del electorado. No es todo el electorado igual, pero hay una parte importante del electorado heterogéneo, ¿no es cierto?, que implica que tú tienes que diseñar discursos específicos, y creo que Parisi a lo mejor está tomando nota de eso y está de alguna manera sintonizando con esa parte de los electores que están demandando eso. ¿Y a dónde ven a Harold May Nichols, que ha ido creciendo, por lo menos ya figura en las encuestas, nada menos que con un 5%, está recién juntando las firmas? ¿Puede ser la sorpresa de esta elección de noviembre? Y puede ser el candidato de la democracia cristiana, por ahí suena también como una posibilidad. Tuve la posibilidad de escucharlo anoche en un programa de televisión también. ¿Lo ves ponderado? Lo veo en la papeleta, no sabría decir porque tiene poca identificación política y todavía nos muestra la fortaleza que tiene que tener un candidato presidencial de un equipo potente atrás. Claro, para ser candidato hay que posicionarse, para eso hay que marcar posición. Eso dice la teoría política. Tener equipo, tener posición. Fíjate que no fue capaz de definir cuáles han sido sus posiciones políticas importantes en las últimas decisiones electorales. Y eso creo que al final del día también termina castigando. La indefinición política no siempre es bien recogida por la ciudadanía. Sí, yo creo que efectivamente coincido con el punto que señala Rodrigo, en el sentido de que la gente también mira quién está detrás de un candidato. No es solo el candidato no puede gobernar solo, necesita equipo, necesita parlamentarios, necesita partidos
detrás, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso no queda tan claro. Evidentemente él, ya dije yo que hay un electorado heterogéneo, demasiado amplio como para poder decir que no pueda tener un tipo de penetración en parte de ese electorado, pero evidentemente con 7 u 8 candidatos compitiendo, aquí lo que vamos a tener es un fraccionamiento, como decía yo, del electorado, y eso puede ser que él tenga una votación interesante. No creo que para pasar a una segunda vuelta, ¿no? Eso de ninguna manera. Siento que va a haber un candidato de la oposición tradicional y del oficialismo los que deberán pasar a la segunda vuelta. Don Rodrigo Arellano, don Marco Moreno, muchas gracias por estar aquí esta noche, por ayudarnos a entender también lo que está pasando en esta semana política, que se va a poner cada vez más intensa conforme nos acerquemos al mítico mes de noviembre a esta altura. Que esté muy bien. Gracias. Hasta el próximo jueves. Eso, nos vemos. Y continuamos con algo que le comentábamos al inicio del programa, porque una tensa sesión se vivió en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas, incluyendo una polémica declaración del comandante en jefe de la FACH en torno a la injerencia del presidente Boric al decidir quién debe investigar el caso de los funcionarios que han sido detenidos por tráfico de drogas. Poirot Escobedo está en el Congreso, nos entrega el reporte a esta hora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sin duda fue una compleja comparecencia la que tuvieron las autoridades de la defensa acá en el Congreso. Hablamos de la ministra de Defensa, Adriana del Piano, y el comandante en jefe de la FACH, general de aire, Hugo Rodríguez. Ambos llegaron hasta la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados y debieron enfrentar dos situaciones bien complejas. Por un lado, que se les negase declarar secreta la instancia para poder exhibir los antecedentes de las diligencias y protocolos adoptados una vez conocida esta investigación por tráfico de drogas al interior de la Fuerza Aérea, y al mismo tiempo esto también dio lugar a un debate sobre lo que ya se denomina como una contienda de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia militar. En concreto, lo que se ha cuestionado por parte de la oposición es que el presidente haya buscado zanjar esta controversia mediante un oficio en el cual se le pidió a la Fuerza Aérea remitir los antecedentes a la fiscal de Tarapacá, un tema que no fue bien recibido por los parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano. Y por otro lado está la situación de los parlamentarios oficialistas que insisten en que esto tiene que quedar radicado en la justicia ordinaria, la justicia civil. Se le consultó sobre este tema al comandante en jefe de la FACH si es que este oficio emanado por el presidente de la República zanjaba en definitiva la decisión de entregar los antecedentes al Ministerio Público. Respecto a este tema, esto fue lo que nos respondió y posteriormente esta declaración fue secundada también por una explicación de la ministra de la cartera, Adriana del Piano. La Fiscalía de Aviación entregó lo que le mandó como información que nosotros tenemos en este momento. No estamos en una condición en la cual le pudiésemos haber entregado en este momento la carpeta completa. El Poder Judicial es que tiene directa injerencia solamente con este tribunal especial. Por lo tanto, el presidente no puede dar instrucciones respecto de lo que corresponde que haga o que investigue o la línea investigativa de este tribunal especial. Lo que ha hecho el fiscal, lo que ha dicho el comandante en jefe es que se le envió ese dato, la contienda de competencia. Si esto tiene que investigarlo la Fiscalía Militar o tiene que investigarlo la Fiscalía Común, eso lo tiene que ver la Corte de Apelación. Si el presidente ni nadie, ningún ministro ni nadie tiene atribuciones para decir este tribunal o este tribunal va a investigar, eso no corresponde. Viene una polémica afirmación del comandante en jefe de la FACH, quien aclaró e insistió en dos oportunidades, tanto al inicio como al término de la comisión, que el presidente no tiene injerencia en los antecedentes que recibe en este caso la Fiscalía de la FACH. Por lo tanto, se ha planteado que en este caso no existiría esa facultad y por lo tanto tuvo lugar toda esta controversia. Hay que contrastarlo también con lo que sostuvo el ministro Luis Cordero durante la tarde, quien dijo textual que se había instruido remitir los antecedentes. Lo que conocemos es que todo esto se va a resolver en la Corte de Apelaciones de Iquique y finalmente allí se va a especificar cuál de las dos fiscalías, la militar o la civil, tendrán a su cargo esta investigación que involucra a al menos 5 funcionarios de la Fuerza Aérea que ya fueron desvinculados de la institución. Un tema que no va a culminar
porque este miércoles, al menos desde el punto de vista político, no va a culminar, porque este miércoles la ministra de Defensa y el ministro Cordero tendrán que nuevamente comparecer ante una instancia del Congreso acá en el Senado y tendrán que explicar nuevamente las decisiones que se han adoptado por parte del gobierno y también las decisiones que ha tomado en este caso la Fuerza Aérea de nuestro país. Esto porque, según ha detallado la fiscal de Tarapacá, solamente se le entregaron 5 páginas con los autos, en la jerga judicial, con las imputaciones a los funcionarios involucrados, pero no el expediente completo. Por eso esto tiene que resolverse prontamente en la Corte de Apelaciones y estaremos muy atentos también al desarrollo de esta noticia, tanto en su arista judicial como en su arista política acá en el Congreso Nacional. Por supuesto, Poirón, nos quedamos atentos. Muy buenas noches. Bueno, esta jornada ha quedado marcada por la citación del presidente Boric a los comandantes en jefes ahí al interior del Palacio de la Moneda, también por la tensa sesión que se vivió en el Parlamento con la ministra Adriana del Piano y también con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que fueron a dar explicaciones, una sesión que fue bastante compleja. Estamos con una de las personas que estuvo en ese lugar, el diputado Álvaro Carter, diputado del Partido Republicano, integrante además de esa comisión de defensa. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú, cómo ya está? Bien, bueno, lo primero, vimos en la tarde que fue bastante tensa esta sesión, que fue transmitida por televisión además. Sí. ¿Fue responsable haberla transmitido por televisión, hacer una sesión abierta y no cerrada, viendo lo delicado que es el tema? Lo que pasa es que lo que nosotros decidimos, en primera instancia, era que iba a ser secreta. Pero debido a que el presidente tomó esta actitud en la mañana de presionar a la FAT para que entregara los antecedentes a la Fiscalía, nosotros dijimos, bueno, el secreto va a desaparecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablarle con transparencia a los chilenos. Hoy día tenemos un problema grave, un problema que en lo personal vengo hablando hace más de 5 años respecto a que el narco, la cultura narco se está metiendo en todos lados y que tarde o temprano iba a llegar a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y todo el mundo lo relativizaba. Nadie, no, sabes que en verdad es imposible, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas. Y uno decía, sí, están preparadas. Pero no sé si para el combate contra el narcotráfico. De hecho, yo creo, en lo personal, que en Chile hoy ninguna institución está preparada para el narcotráfico. Un ejemplo, la municipalidad, la narcomunicipalidad, donde... San Ramón, donde el alcalde Aguilera fue condenado. Entonces, tú puedes ir sumando cosas y te das cuenta de que finalmente no se han tomado las medidas para evitar de que el narco entre hasta el living de la casa. Bueno, y si Chile es débil, ¿por qué entonces transmitimos esto por televisión? Porque en el fondo le mostramos la debilidad a las personas del Tren de Aragua y a todos los que están mirando qué pasa en Chile. Lo que pasa es que respecto a que se haya transmitido en televisión no se dijo nada sobre la seguridad que pudiera comprometerse. Pero nos enteramos de los escáneres, de dónde llevaban la droga, que estaba en una maleta, que la bueno, eso se va, ¿estás seguro que eso se va a saber en 4 o 5 horas más? Ya un medio lo debe tener. Lo importante acá es que y lo que se debe mantener en secreto, y se lo dijimos al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, es que las medidas que va a tomar la Fuerza Aérea no deben ser conocidas, ni por el presidente, por nadie. Porque lo que llama la atención, y claro, cuando uno encuentra estos grupos, como lo que vemos en la Fuerza Aérea, 5 efectivos que suben ketamina a un avión, nos olvidamos de que hubo un funcionario que sí cumplió su juramento a la bandera, y que él dijo, no, baja la maleta. Se podría haber quedado callado, podría haber omitido, pero no, cumplió su labor y fue obviado de la comisión. Una de las cosas que dijo el comandante en jefe, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es que estos 5 funcionarios, y también sumando a los del ejército de la semana pasada, han traicionado a nuestro país. Han traicionado a miles de chilenos y chilenas que le han entregado la confianza y han golpeado profundamente a las instituciones más queridas de nuestro país. Entonces, acá hay que actuar muy fuerte, incluso más fuerte que si fuese civiles. Diputado, ¿le parece correcta la actuación que ha tenido el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Hugo Rodríguez, en todo este tema, que lo conocimos el fin de semana? Hoy día primera vez que lo escuchamos hablando del tema, ahí en la comisión, también frente a la prensa. ¿Le ha parecido correcto el actuar de él? Completamente. Ya. Completamente, sí, pues. Porque acá, en la mañana... Pero pesa no querer enviar los antecedentes a la justicia. Es que lo que pasa es que no quiera enviar los antecedentes a la justicia. Acá, a diferencia de lo que pasó con los militares, que estaban en su tiempo libre, estaban de Franco, y estaban usando autos civiles, acá fue atrapado este grupo de personas en una dependencia militar, usando un avión militar. Por lo tanto, la ley es clara. Ahí, quien tiene competencia es la Fiscalía Militar. Pero hoy, claro, hay un debate respecto a las competencias. Y quien está llamado a solucionar, a dirimir, no es el presidente de la República, no es la Cámara de Diputados,
ni tampoco el comandante jefe de la Fuerza Aérea. Es la Corte de Apelaciones de Iquique. Y esperemos que así funcione. Una de las cosas que uno le critica al presidente de la República es que se salta la ley. Al momento de empezar a decir, entreguen de inmediato la... Instruyó fue la palabra que se ocupó. Instruir. Él se olvida que hay separación de poderes en nuestro país. Cuando uno comienza a acostumbrarse a este tipo de intromisiones, nos vamos pareciendo más a Venezuela. Aquí van a decir varios, no, ¿sabe qué? Es que siempre sacan a Venezuela, pero es que revisen. Revisen cómo ha funcionado, revisen cómo se ha visto y cómo fue en el tiempo avanzando justamente estos caudillos donde se fueron metiendo en todas las secciones del Estado. Entonces, ojo con eso. Aquí nadie quiere que no se investigue. Al contrario, tiene que haber una investigación durísima. Pero, diputado, ¿no era de toda lógica entregar esta información al Ministerio Público pensando en que allí está funcionando el Tren de Aragua, ahí están los fiscales especializados? Conocer estos antecedentes podría ser importante para tener una mirada global sobre cómo actúan esta gente. Lo que mismo dijo la fiscal, fiscal de Iquique, claro. La fiscal de Iquique, fue de que al haber terceras personas involucradas, la investigación debería pasar al Ministerio Público y la información se debería hacer conocida. Hoy día lo que se está haciendo es responsable. Cuando se funciona a tonta y a loca o solamente reaccionando al momento, no combatimos realmente el narcotráfico. Y eso es lo que ha pasado el último tiempo justamente con el narcotráfico, con el combate acá en Chile. Hablamos mucho, hay muchos comentaristas, pero dime qué medida hemos tomado para evitar de que se esté tomando a la calle el narco. Todos los días vemos cosas nuevas. Entonces, te insisto, el país completo o las autoridades hablan mucho, son muy de comentaristas, pero dime qué medida estamos implementando real. Creo que vamos a tener que hacer un mea culpa. Los medios de comunicación, por un lado, que hicieron fiesta haciendo de la narcocultura, los reality shows, nadie habla de eso. Los políticos, que durante 5 o 6 años vimos que venía, algunos les dijimos, de hecho yo aquí en este canal tuve una discusión con Gonzalo Vinter hace 6 años atrás, en el matinal, donde hablamos justamente de esto, y él me dijo, no, si en Chile jamás va a llegar el narcotráfico, no va a llegar el Tren de Aragua, a ustedes les gustan las armas. No, le dije, acá hay armas de guerra, acá está entrando el narcotráfico. 5 años después, lamentablemente, este golpe de realidad me da la razón. Y no me tiene feliz, al contrario. Diputado, bueno, hoy día ustedes estuvieron ahí frente a frente con el general Hugo Rodríguez, que usted lo respalda en las acciones que ha tomado, que han sido objeto de debate, algunos están a favor de él, otros en contra. Respalda también a la ministra Adriana del Piano en cómo ha aquilatado estas decisiones que ha debido tomar, primero en contra del ejército y ahora en este análisis de los aviadores involucrados en tráfico de droga. Lo que pasa es que yo encuentro que la ministra ha sido laxa y creo que la ministra no, y perdóname lo que voy a decir, pero creo que no sabe mucho de lo que es defensa. ¿Por qué dice eso? Porque ha demostrado varias veces en diferentes tipos de discusiones, tanto públicas como secretas, lo cual no puedo acá divulgar, falta de conocimiento. Pero ella es una mujer con mucha experiencia, es la única chilena ministra de 4 gobiernos distintos, de 4 presidentes. Sí, pero no de defensa. Ser de defensa, y aquí también de nuevo un mea culpa. Lo que está sucediendo es porque durante años defensa ha sido un tema, sí, de Estado, pero donde ha estado metidos parlamentarios o políticos que dicen, sí, me gusta defensa, me gustan los fierros, me gustan los tanques, me gustan los aviones, pero no entran en el meollo de lo que es defensa. No hay planes hacia el futuro, no estamos hablando de las compras. ¿Para qué? Pero la ministra lleva 4 meses recién. Sí, pero es que no puede ella no hacerse cargo de lo que hizo su antecesora. El gobierno durante todo su mandato no le ha entregado los dineros necesarios a las Fuerzas Armadas para poder comprar armamento hacia el futuro. Esta es la primera crisis que estamos viendo respecto al tema del narcotráfico. En 4 o 5 años más, tal vez menos, vas a ver la nueva crisis por el tema de nuestro arsenal. Vamos a ver que todos los países de la región se están armando a nivel mundial. Todo el mundo está de nuevo mirando dónde comprar armas y Chile, al contrario, ¿qué es lo que hace? No vuelan los aviones. Estoy diciendo cosas que se ven, cosas que se leen en la prensa. ¿Sale un avión a volar? No, pero es que mire, el gasto. Vemos a los peruanos están invirtiendo. Vemos a los argentinos invirtiendo. Vemos a los bolivianos invirtiendo. Y los bolivianos están invirtiendo con Irán. Diputado, y estos casos que hemos conocido el fin de semana, primero el del ejército, donde hay 7 suboficiales involucrados, ahora son 5 aviadores, ¿son casos puntuales dentro de las instituciones armadas, de las Fuerzas Armadas de Chile, o usted cree que es la punta del iceberg? Yo espero que sean puntuales. No puedo hoy día entregarte una opinión y decirte, sí, pueden haber más casos. Yo creo que acá tiene que haber investigaciones exhaustivas y tienen que haber mayores protocolos para poder saber qué tan
adentro ha llegado el narcotráfico a nuestras instituciones. Ya, pero se valora que en ambos casos el ejército y la FARC son los que denunciaron. Totalmente. Eso es un punto muy importante, porque en el caso del ejército, la contrainteligencia es la que ya venía siguiendo el caso. Claro. Y en el caso de la FARC, un funcionario, cumpliendo su juramento a la bandera y su amor por Chile, dijo, oye, baja esa maleta no ha pasado por la revisión, devuélvela. Y ahí lo pillan. Ya. ¿Qué pasa con la inteligencia a propósito de, llevamos cuánto tiempo estancado con la ley de inteligencia que se ha discutido en el Congreso? ¿Cuánto van a mejorar las cosas si esa ley se aprueba finalmente? Mire, la ley de inteligencia, yo desde que soy parlamentario, se está tramitando, 8 años van a cumplir. Nosotros el año pasado nos dedicamos solamente a sacarla de la comisión, pasó al Senado y hoy día estamos esperando que se nombre la mixta para poder entregarle una nueva ley de inteligencia al país y no tenemos noticias. Hoy día hemos pedido, una vez más, de que se pueda armar la comisión mixta para poder avanzar y poder finalmente entregar las herramientas necesarias. No sé si esto va a entregar de inmediato resultados, porque la inteligencia, al igual que las Fuerzas Armadas, son decisiones a futuro, donde tú vas viendo resultados a mediano plazo, 4, 5, 10, 15 años. Entonces, hoy día nosotros creemos que con esta nueva ley, que todavía le falta algunos arreglos que los vamos a llevar a cabo en la mixta, podemos entregarle una buena herramienta a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías para poder investigar, para poder tener inteligencia. Pero necesitamos tener mayor velocidad. El presidente muchas veces dijo que nosotros éramos los que trancábamos la pelota y él no ponía la urgencia. Entonces ahí tú te das cuenta de que hay esta diferencia de lo que dice el presidente con lo que realmente siente. Ya, pero a propósito de aquello, el presidente Gabriel Boric reaccionó bien hoy día, respaldan que haya citado a los comandantes en jefe, porque es poco frecuente ver a todos los generales de 4 estrellas desfilando al interior del Palacio de la Moneda. Esa acción la respalda el presidente de citarlos, de mostrar interés, de tomar decisiones en torno a... O sea, yo lo habría hecho antes. ¿Pero cuándo antes? Eso lo conocimos el domingo. Es que lo que pasa es que hoy día estamos actuando frente a los hechos ya consumados. Lo que debería haber hecho el presidente es haber llamado a los comandantes en jefe hace 6 meses atrás y decirle, mira, hoy día la situación es crítica, porque tenemos problemas en la calle, tenemos problemas con los carabineros, hemos tenido problemas en las PDI. Era obvio que en algún momento podía saltar un caso con las Fuerzas Armadas. Revisemos los protocolos, ¿estamos seguros? ¿Cómo va la contrainteligencia? ¿Hoy día se valora? Sí, pero yo creo que llega tarde. Ya, ¿pero hay una buena relación cívico-militar? Sí. Que es un concepto muy noventero, pero que yo lo aplicaría también en estos años. Sí, pero, o sea, depende con quién. Depende con quién. Si es con la Comisión de Defensa, sí, totalmente. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Digo yo, el presidente Boric con las Fuerzas Armadas. Bueno, no lo sé, en verdad. El presidente Boric, él cuando deje de ser presidente comentará realmente cómo fue su relación. Pero desde mi punto de vista, el presidente está al debe respecto a lo que es la entrega de los dineros necesarios para que el ejército pueda, y las Fuerzas Armadas en general, puedan invertir hacia futuro. Para los televidentes, para que puedan entender a qué es lo que me refiero, las Fuerzas Armadas no llegan y compran de inmediato un avión. O sea, para comprarse un F-16, comprarse un buque, comprarse un tanque, no es decir, oiga, ¿sabe qué? Voy a ir a comprarme un tanque y al día siguiente viene. Ustedes son compras de largo y mediano plazo. Hoy día no están esos dineros. Por tanto, si hoy día necesitáramos un tanque a 5 o 7 años, no lo podemos tener. Claro, gran parte de las compras las hizo Ricardo Lagos en su gobierno. Entonces, ojo, durante ya varios años nos ha entregado, y te lo voy a leer, el Fondo de Contingencia Estratégico. Más o menos nos han entregado a las Fuerzas Armadas 1.000 millones. Y una de las cosas que tenía precisamente este fondo era que podían comprar de forma anticipada material. Ya, pero ¿y en la Armada el plan de desarrollo continuo de fragatas? Sí, acaba de construir un rompehielo gigante el almirante Biel, sí, que ya lo quisiera cualquier país del mundo. ¿Cuánto se demora en construirse un buque? Bueno, bastante, porque lo hacen ahí en el astillero de Asmar. ¿Tú sabes cuál es la vida promedio de los buques chilenos? ¿20 años será? 35, 40. ¿Cuál es la vida promedio de un buque de primera línea en un país desarrollado? 15 años. De segunda mano, en un país que lo compra, después, 30 años. Nosotros estamos en el borde de los 40. ¿Y hay que armarse en defensa para enfrentar al crimen organizado? Yo creo que sí. Porque una de las cosas que no hemos dado cuenta y una de las cosas que hemos tratado de poder hacer entender a la ministra de Defensa actual y a la anterior es que hoy día ya no podemos hablar de enfrentamientos análogos. Ya no es que yo enfrento a un ejército como era hace 20, 30 años atrás. Hoy día infiltran un país y la forma como están actuando estas fuerzas invasoras es desestabilizar un país. Y eso es lo que provoca el Tren de Aragua, eso es lo que provoca los grupos narcos brasileños. Entonces, si nosotros no logramos finalmente hacer entender de que hoy día el problema de la droga no es un problema de seguridad interna, sino que es un problema de seguridad nacional, en 5 o 10 años más, ya no vamos a estar hablando de que nos vamos a parecer a México. Vamos a ser México.
Álvaro Carter, diputado del Partido Republicano, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Gracias por muchas gracias. Espero tu invitación para ir al lanzamiento de tu libro. El lanzamiento del libro. Muchas gracias. Gracias, diputado. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso con más aquí en Vía Pública, Canal 24 Horas. 11 de la noche con 56 minutos, ya estamos de regreso terminando esta jornada de 8 de julio, mañana día importante en nuestro país. Tenemos el juramento a la bandera en todo Chile, principalmente los miembros del ejército que se van a comprometer a propósito de lo que ha dicho hoy el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que los aviadores que traficaron drogas finalmente rompieron su juramento a la bandera, el juramento a Chile. Mañana vamos a estar desde temprano con Canal 24 Horas haciendo la transmisión de esa ceremonia desde el Templo Votivo de Maipú, así que la invitación ya está hecha para ustedes. Pero hay más noticias que se publican hasta ahora en 24horas.cl y que son buenas noticias, porque hoy día conocimos el IPC, fue negativo en nuestro país, menos 0,4%, el IPC de mayo que entregó hoy día el Instituto Nacional de Estadística, y allí plantea la pregunta 24horas.cl: ¿cuánto bajará la UF tras el descenso de la inflación? Las cuentas, los dividendos o los cobros que mes a mes se calculan en base a la unidad de fomento tendrán una caída durante el mes de julio. ¿Cuánto es esa caída? Bueno, nunca va a ser la que uno quisiera claramente, pero van a reducirse los precios de los dividendos, de los aranceles de colegios y todo aquello, así que échale un vistazo a lo que se publica a esta hora en 24horas.cl. Veamos la temperatura. Santiago a esta hora tiene 7 grados, afortunadamente no es una noche tan helada, pero mañana va a ser un día complejo para Santiago, 6 grados la mínima, 12 la máxima, una oscilación térmica bastante pequeña y con problemas de contaminación que ya se sienten en nuestra capital. Ya hemos tenido alerta, hemos tenido preemergencia, se sienten los problemas que son propios del invierno aquí en nuestra capital. Pero un día como hoy, 8 de julio, hace ya más de 40 años, en 1985, nacía Jamie Cook, guitarrista principal de la famosa banda británica Arctic Monkeys. A los 16 años recibió su primera guitarra eléctrica como un regalo de Navidad y en el año 2002 se transformó en integrante de la banda. Arctic Monkeys es una de las principales bandas en hacerse famosa gracias a la difusión de sus canciones por internet y es considerada además una de las bandas británicas más importantes y también más icónicas en la historia del rock. Cook es conocido como su miembro más frontal, enfrentándose a la prensa y lanzando frases icónicas como polémicas. Por ejemplo, ustedes se deben acordar cuando dijo que no se veía haciendo como Coldplay, haciendo giras por 3 años y tocando el mismo concierto todas las noches. Un rockstar de aquellos. Acá en Chile también hemos tenido algunos rockstar. El último que muchos recuerdan probablemente es el vocalista de Los Prisioneros, Jorge González. Terminamos nuestro Vía Pública. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana tempranito en el juramento a la bandera, o si no, en la noche a las 23 horas, como siempre, aquí en Vía Pública. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Crawling back to